En la clase número 16 vamos a ver el concepto de espacios vectoriales, sus propiedades, subespacios vectoriales, combinación lineal trivial. Vamos a ver la estructura de un espacio vectorial. ¿Qué significa? Sea B un conjunto no vacío de elementos de cualquier naturaleza, sea K un cuerpo K cualquiera y dos operaciones suma y producto. Diremos que la cuaterna tiene estructura de espacio vectorial si verifican los siguientes axiomas. El axioma 1 se refiere a la ley de composición interna. Dado dos elementos de B, la suma debe pertenecer al conjunto B. El axioma 2 se refiere a que esta suma debe ser conmutativa. Dado U y B de B, U más B es igual a B más U. El axioma 3 se refiere a que vale la ley asociativa. Dado U, B y W de W, U más B más W es igual a U más la suma de B más W. El axioma 4 nos dice que existe el vector nulo en B, tal que para todo vector de B, la suma de U más el vector nulo nos devuelve el mismo número o el mismo vector. Al vector nulo se lo simboliza como 0 con una vigorita arriba y es el elemento neutro aditivo. El axioma 5 se refiere que para todo vector B existe su opuesto aditivo tal que la suma es igual al vector nulo. El axioma 6 es la ley de composición externa, donde que para todo B de B y para todo alfa en K, el producto de alfa por B debe pertenecer a B. Para todo alfa y beta, que es el axioma 7, y para todo B de B vale la ley asociativa, asociar el escalar beta por el vector B y luego multiplicar alfa va a ser igual a multiplicar los dos escalares por el vector B. El axioma 8 se refiere a la distributividad respecto de la suma de elementos de B. Sean U y B de B, alfa en K, alfa por U más B es igual a alfa por U más alfa por B. El axioma 9 se refiere a la distributividad respecto de las sumas de escalares con un vector B. Se puede distribuir y va a ser igual a alfa por B más beta por B. Y el axioma 10 nos habla que 1 recibe el nombre de neutro multiplicativo, ya que si multiplicamos 1 por un vector B, nos devuelve el mismo vector B. A los elementos del conjunto B los llamaremos vectores y los denotaremos con las letras U, B y W minúscula. A los elementos del conjunto K, que van a ser reales para nuestros ejemplos y todo lo que vamos a tratar, lo vamos a denotar con las letras alfa, beta y gamma. Vamos a realizar una simplificación en la notación. Cada vez que hablemos del espacio vectorial B, en realidad nos estamos refiriendo al espacio vectorial B respecto del cuerpo de los reales y respecto de las operaciones suma y producto. Entonces vamos a simplificar diciendo espacio vectorial B. Y los que vamos a estudiar en este curso son los espacios vectoriales reales, respecto del cuerpo de los reales, de la suma y del producto, y solamente vamos a decir espacio vectorial real. Vamos a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales. El primer ejemplo que podemos ver es el espacio vectorial de las matrices de orden m por n, respecto de las operaciones suma y multiplicación de una matriz por un escalar. Tiene estructura de espacio vectorial. Estos ejemplos están en el libro de teoría a partir de la página 212. El ejemplo 2 vamos a ver que el conjunto de las matrices de 3 filas y 4 columnas, o sea de orden 3×4, respecto de las operaciones suma y multiplicación de una matriz por un escalar, tiene estructura de espacio vectorial, o sea que cumple con los 10 axiomas. El ejemplo 3, que es el conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n,
tiene estructura de espacio vectorial respecto de la suma y el producto de una matriz por un escalar. También tiene estructura de espacio vectorial el conjunto Rn, que es el conjunto de las énuplas. Son vectores que tienen n componentes respecto de la suma de vectores sobre el cuerpo de los reales y el producto de un escalar por un vector. Tiene estructura de espacio vectorial, o sea que cumple con los 10 axiomas. En la página 213 de la teoría se encuentra toda la demostración de que R2 respecto de la suma de vectores sobre el cuerpo de los reales y el producto de un escalar por un vector tiene estructura de espacio vectorial, o sea que cumple con los 10 axiomas. Pero acá vamos a ver solamente 2 axiomas que nos interesan. Vamos a recordar que R2 es el conjunto de los pares ordenados X y, donde X e Y son números reales. El axioma 1 dice que sean U y B que pertenecen a R2, debemos probar que la suma, U más B, pertenece a R2. U es el vector de componente X1 y 1, B es el vector de componente X2 y 2. La suma de dos vectores por definición es la suma de las dos primeras componentes nos da la primera componente del vector suma. Y la suma de I1 más I2 es la segunda componente del vector suma. Luego, como estos números son reales, el vector que resulta de sumar pertenece a R2. También se cumplen los axiomas de la conmutatividad de la suma, de la asociatividad de la suma. En R2 también existe el elemento neutro, el vector nulo, que es el par 0, 0, tal que sumado a cualquier vector de R2 nos da igual al mismo vector. También todo vector tiene su opuesto aditivo. También el axioma 6 se cumple. Dado B de R2 y un número escalar real, el producto del escalar por el vector B nos queda alfa por el vector B que tiene dos componentes X e Y. Por definición de producto de escalar por un vector se multiplica cada componente por el escalar. Como alfa por X es un número real y alfa por Y es un número real, cada componente de este vector pertenece a los reales, luego el producto de alfa por B está en R2. También se cumplen los axiomas 7, 8 y 9 que se refieren a la asociatividad y distributividad de elementos de B. Podemos resaltar también el axioma 10, donde 1 es el neutro multiplicativo que multiplicado por un vector B de componente X e Y, cada una de las componentes lo multiplicamos por 1 y nos devuelve el mismo vector. Luego de estos 10 axiomas, que solamente hemos visto 2 o 3, podemos concluir que R2 tiene estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. Vamos a ver otro ejemplo de espacio vectorial que vamos a ir usando a lo largo del curso. Sea la cuaterna formada por el conjunto unitario de 0 con respecto del cuerpo de los reales, también tiene estructura de espacio vectorial. También el conjunto P sub n. P sub n es el conjunto de los polinomios reales de grado menor o igual a n. Se puede probar que tiene estructura de espacio vectorial respecto de las operaciones usuales de suma de polinomios y productos de polinomios por un escalar. Vamos a ver el ejemplo 9. Vamos a averiguar si el conjunto B tiene estructura de espacio vectorial. Sea B el conjunto de las matrices de orden 2×2, tal que A es una matriz que tiene los elementos de la diagonal principal iguales a 1. Veamos si cumple el axioma 1. El axioma 1 nos dice que si tomamos la matriz A que pertenece al conjunto B, la matriz B que pertenece al conjunto B,
O sea que cada una de estas matrices deben tener la diagonal igual a 1 y el resto de los elementos A y B son números reales. La matriz B también tiene los elementos de la diagonal igual a 1 y el resto de los elementos los representamos como C y D. Si sumamos estas dos matrices, al sumar elemento a elemento, 1 más 1 nos da 2, y acá también este elemento 1 más 1 nos da 2. Podemos ver que el resultado, que es la suma de las dos matrices, esta matriz no cumple con la condición que los elementos de la diagonal principal sea igual a 1. Es igual a 2. Entonces la matriz que resulta de sumar A y B no pertenece al conjunto B porque no cumple con la condición de tener 1 en los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, B no es un espacio vectorial. Luego de ver algunos ejemplos, vamos a ver qué propiedades tiene un espacio vectorial B sobre el cuerpo de los reales. La propiedad 1 dice que todo número real multiplicado por el vector nulo va a ser igual al vector nulo. Para todo vector B multiplicado por el número 0 nos da igual al vector nulo. La propiedad 3 dice que para todo alfa real, vector B de B, si el producto de alfa por B nos da igual al vector nulo, pueden ocurrir dos casos, o que alfa es 0 o que B es igual al vector nulo. La propiedad 4 nos dice que para todo alfa real y para todo vector B de B, menos alfa multiplicado por B va a ser igual a B por menos B, alfa por menos B, igual a menos de alfa por B. Estas propiedades vamos a utilizarlas en algunos teoremas y propiedades que veremos más adelante. Bueno, es posible que un espacio vectorial esté contenido dentro de un espacio vectorial más grande. Los espacios vectoriales tienen subconjuntos que también son espacios vectoriales. A estos subconjuntos los denominamos subespacios vectoriales. También más adelante veremos un ejemplo, ya que en un sistema homogéneo de un sistema de ecuaciones lineales, vamos a ver que es un subespacio que tiene estructura de subespacio. Vamos a ver la definición formal de subespacio. Sea un espacio vectorial B y sea un W un subconjunto de B no vacío. Decimos que es un subespacio de B si y solo si W es un espacio vectorial. Veamos un ejemplo de subespacio vectorial. Sea el conjunto de las matrices M por N que sabemos que tiene estructura de espacio vectorial. Si consideramos el subconjunto de las matrices de una fila o de una columna, son subconjuntos de las matrices de M fila y N columna, que tienen orden M por N y que sabemos que cumplen con los 10 axiomas. Este conjunto de las matrices de una fila con respecto a los reales y el conjunto de las matrices que tienen una columna sobre el cuerpo de los reales son ejemplos de subespacios vectoriales del conjunto de matrices de M por N, o sea que cumplen con los 10 axiomas de espacios vectoriales y son subconjuntos de este espacio vectorial del conjunto de las matrices M por N. Para que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea un subespacio, se debe verificar que se cumplen los 10 axiomas de espacio vectorial, lo que hace muy tedioso el trabajo práctico de hacer cumplir los 10 axiomas. Por ello vamos a enunciar una condición necesaria y suficiente que facilita la tarea de probar que un subconjunto W de un espacio vectorial B es un subespacio. La condición necesaria y suficiente estaría en la página 218 en el libro de teoría y vamos a verla. Sea el espacio vectorial B y sea W un subconjunto
no vacío. Entonces W es un subespacio de B si solo si cumple con tres condiciones. Que el vector nulo debe pertenecer a W, dado U y B de W, la suma debe pertenecer a W, y la tercera condición es que para todo U en W y un escalar real, el producto del escalar por el vector debe pertenecer al subconjunto W. Si W cumple con estas tres condiciones, podemos afirmar que es un subespacio vectorial de B. Esta condición necesaria y suficiente para este curso la aceptamos sin demostración, pero para el que le interese está en la página 218 la demostración hecha. Vamos a ver un ejemplo muy importante, que todo espacio vectorial B tiene dos subespacios denominados triviales. El subespacio formado por el conjunto unitario del vector nulo respecto de los reales y el mismo, el espacio B total. O sea que todo espacio vectorial tiene dos subespacios denominados triviales. El formado por el conjunto unitario del vector nulo y el mismo. Vamos a ver cómo la primera cuaterna verifica las tres condiciones. El vector nulo pertenece a W. La segunda condición es que si sumamos su único elemento, que es el vector nulo, dos veces nos da el vector nulo. Y la tercera condición es que si multiplicamos un escalar por el vector nulo, por las propiedades que acabamos de ver, es igual al vector nulo para todo alfa. Por lo tanto, la cuaterna formada por el conjunto unitario del vector nulo respecto de los reales es un subespacio vectorial de B. Todo espacio vectorial B es un subespacio de sí mismo también. Y los otros subespacios son denominados subespacios propios. Veamos otros ejemplos de subespacio. Sea B el conjunto de las matrices cuadradas de orden n, se puede probar que el conjunto W de las matrices triangulares inferiores o superiores es un subespacio vectorial de B. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 4. Sea W el conjunto de los pares ordenados X y que pertenecen a R2, que cumple con la condición de que Y es igual a 2X. Vamos a ver si este conjunto W es un subespacio de B igual a R2. ¿Cómo vamos a probar que W es un subespacio propio de B igual a R2? Usando la condición necesaria y suficiente. Veamos si W cumple con las tres condiciones del teorema, que dice que el vector nulo debe estar en el conjunto. Veamos, el vector nulo debe estar en W para que cumpla con la primera condición. El vector nulo de R2 es el par 0, 0. El par ordenado 0, 0 sí cumple con la condición de que 0 es igual a 2 por 0, que es la condición que deben cumplir los elementos que están en W. O sea que el vector nulo se encuentra en el conjunto W, porque es un par ordenado compuesto por 0, 0 y cumple con la condición de pertenecer al conjunto W. Veamos ahora la segunda condición que nos daba el teorema, que para todo U y B en W, la suma debe pertenecer al conjunto W. Entonces, sea U un elemento de W. Entonces, un par ordenado X1 y 1, donde Y1 es igual a 2X1. Para B es el par ordenado X2 y 2, donde Y2 es igual a 2X2. Sumamos los dos vectores. X1 más X2 es la primera componente del vector suma. Y1 más Y2 es la segunda componente del vector suma. Como
si se cumplían estas dos condiciones 1 y 2, si sumamos estas dos condiciones miembro a miembro, encontramos que I1 más I2 es 2 veces X1 más X2, lo que nos confirma que la suma de los dos vectores están en W, porque sus componentes cumplen con la condición de ser la segunda componente igual a 2 veces la primera componente, según estaba definido el conjunto W. Veamos la tercera condición, que nos dice B de W, alfa de los reales, y veamos qué pasa con el producto de alfa por B. Alfa por un vector B, alfa por B es igual a alfa por las componentes de B, que son X y Y. El producto de un escalar por un vector es igual al vector donde cada una de las componentes lo multiplicamos por el escalar alfa. Para que este vector esté en W, debe cumplir con la condición. Pero como si se cumplía B era de los pares ordenado X y tal que Y es igual a 2X, si multiplicamos ambos miembros por un escalar alfa, encontramos que sí se cumple la condición de que alfa por Y es igual a 2 veces alfa por X. Luego, como se cumple la tercera condición, podemos decir que el conjunto W es un subespacio vectorial de R2. Veamos otro ejemplo de subespacio vectorial. Este ejemplo se encuentra a partir de la página 220 de la teoría, en donde el conjunto W es el conjunto de las matrices cuadradas tal que A es simétrica y el conjunto B es el conjunto de las matrices cuadradas. Vamos a demostrar que W tiene estructura de subespacio vectorial de B. Veamos las tres condiciones. La primera condición nos dice de que el vector nulo debe estar en el conjunto W para que éste tenga estructura de subespacio. El vector nulo es la matriz nula y la matriz nula sí es simétrica. Entonces el vector nulo se encuentra en el conjunto W. La segunda condición que debe cumplir para que tenga estructura de subespacio, dado A y B que pertenecen al conjunto W, veamos que la suma pertenezca a W. Entonces, sean A y B que pertenecen a W. ¿Qué significa? Que A, si pertenece a W, por definición de W, es simétrica, o sea que A es igual a su traspuesta. Si B pertenece al conjunto W, quiere decir que B es una matriz simétrica, o sea que B es igual a su traspuesta. Por ser matrices simétricas, si nosotros sumamos A más B, como A es igual a su traspuesta, la reemplazamos, y B igual a su traspuesta, la reemplazamos. Por propiedades de las matrices traspuestas, esto es igual a A más B traspuesta, lo que nos indica que la suma de A más B es una matriz traspuesta, puesto que A más B es igual a su traspuesta. Lo que significa que la suma de A más B se encuentra en W. Ya cumple con la segunda condición para hacer un subespacio vectorial. Veamos la tercera condición. Si A es una matriz de W y alfa es un número real, el producto de alfa por A debe pertenecer al conjunto W para que cumpla la tercera condición. Vamos a recordar acá que era W, el conjunto de las matrices cuadradas, tal que son simétricas. Sea alfa un escalar y sea A una matriz cuadrada. A es una matriz cuadrada y simétrica porque pertenece al conjunto W. Luego, si multiplicamos alfa por A, como A es igual a su traspuesta, la reemplazamos y esto es igual a alfa por A traspuesta por las propiedades de las matrices traspuestas, en donde encontramos que alfa por A es simétrica, porque es igual a su traspuesta. Luego alfa por A pertenece a W, lo que nos indica que W cumple con las tres condiciones, y luego W es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas. Vamos a ver el ejemplo 5 de la página 221. Tenemos el conjunto W, que es el conjunto de las matrices cuadradas A,
de elementos A y B, en donde el elemento que está en la primera fila y primera columna es A, y luego el elemento que está en la primera fila y segunda columna es A más 1. Vamos a ver si este conjunto tiene estructura de subespacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas. Veamos la primera condición. El vector nulo, que es la matriz nula de orden 2, no cumple la condición de estar en W, porque si su primer elemento es 0, para que pertenezca, este elemento tendría que ser 0, pero cuando está acá en el conjunto W, le exige que tiene que tener sumado 1, luego ya no sería la matriz nula. Luego la matriz nula no pertenece al conjunto W. Luego W no es un subespacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas. Vamos a ver el ejemplo de la página 221 de la teoría, que es el ejemplo 6, donde W es el conjunto de las matrices cuadradas con determinante 0. Vamos a ver si es un subespacio vectorial de B, que es el conjunto de las matrices cuadradas. La primera condición, que es la matriz nula de orden 2, sí pertenece al conjunto W, puesto que su determinante es 0. Veamos la segunda condición. Tomamos dos matrices que pertenecen a W, tal que su determinante sea 0. Vamos a ver qué pasa con la suma. Podemos ver, con este contraejemplo, que la matriz A, que tiene elementos 1, 0, 0, 0, sí pertenece a W porque tiene determinante 0. La matriz B, de elementos 0, 0, 0 y 1, tiene determinante 0. Las dos pertenecen a W. Si sumamos estas dos matrices y le calculamos el determinante, encontramos que no tiene determinante 0. Por lo tanto, W no es un subespacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas. En el próximo video vamos a ver esta propiedad con ejemplo, en donde si tenemos un sistema de ecuaciones A por X igual a B, todo vector X que pertenece a Rn es una solución del sistema. Lo que vamos a ver en el próximo video es que si tenemos un sistema homogéneo, el conjunto solución de este sistema tiene estructura de subespacio vectorial de Rn. A esta propiedad la aceptamos sin demostración en este curso, pero la demostración sí se encuentra para el que le interese en el libro de teoría. Vamos a comenzar ahora el estudio de la definición de la combinaciones lineales y el estudio de los conceptos de dependencia e independencia lineal de vectores. Vamos a ver qué es una combinación lineal. Sea A igual a B1, B2, Bn, una familia o conjunto de vectores del espacio vectorial B. Una combinación lineal del conjunto A es toda suma de productos de escalares arbitrarios de reales por vectores de A. Veamos la definición formal. Sea el espacio vectorial B, sea A el conjunto de vectores B1, B2, Bn contenidos en B, se llama combinación lineal a todo vector B del tipo alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i por b sub i igual a b, donde alfa i pertenece a los reales y b sub i son los vectores del conjunto A para i desde 1, 2 hasta n. Esto es la combinación lineal, la suma de productos de escalares por vectores del conjunto A. Veamos ejemplos de combinaciones lineales. El primer ejemplo es en el espacio vectorial de R2, en donde tenemos el escalar 3 multiplicado por el vector de componente 5, 2, más el escalar o real 5 multiplicado por el vector de componente menos 1, 0, más el escalar menos 1 o el real menos 1 multiplicado por el vector menos 1, 4.
Esto es una combinación lineal, suma de producto de escalares por vectores. Los escalares están escritos en rojo y los vectores están escritos en negro. Entonces tenemos escalar por el vector más escalar por otro vector más este escalar por el vector 3. El ejemplo 2 de combinación lineal que vamos a ver es en el espacio de las matrices cuadradas, donde tenemos el escalar menos 2 multiplicado por el primer vector, que es una matriz de orden 2, más el escalar 3 por el vector del conjunto de las matrices cuadradas, más el escalar menos 3 por otro vector de ese espacio. Sigamos viendo más ejemplos de combinación lineal. Esta combinación lineal del ejemplo 3 es en el espacio vectorial de R3. Entonces tenemos el escalar menos un medio por un vector de 3 componentes de R3, más el escalar 2 o el real 2 por un vector de R3, menos el escalar 5 por otro vector de R3, más otro vector de R3. Los vectores de R3 tienen 3 componentes. En el ejemplo 4 tenemos una combinación lineal en el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 3. Y tenemos un escalar que es 4 por un polinomio, más el escalar 2 por otro vector del espacio del conjunto de los polinomios, menos el escalar 2 por otro vector que pertenece al conjunto de los polinomios. Vamos a definir la combinación lineal trivial. Una combinación lineal trivial es la suma desde igual a 0 hasta n del escalar 0 por b sub i y que nos va a dar igual al vector nulo. Entonces, una combinación lineal trivial de vectores es la suma desde igual a 1 hasta 0 de 0 por b sub i igual al vector nulo. Todos los escalares son nulos y se obtiene el vector nulo. Veamos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo es con vectores de R2. Tenemos el escalar 0 por un vector de R2, más otro escalar 0 por otro vector de R2, más otro escalar 0 por otro vector de R2, y nos da el vector nulo. Esto es un ejemplo de combinación lineal trivial en R2. El segundo ejemplo también tenemos los escalares son 0 por cada uno de los vectores de matrices de orden 2, igual al vector nulo del espacio del conjunto de matrices cuadradas. Esta es una combinación lineal trivial. Por último, vamos a ver otro ejemplo de combinación lineal trivial. En R3 es el ejemplo 3, donde tenemos los escalares son 0 multiplicado por cada uno de los vectores de R3 y que nos da el vector nulo. Y por último, un ejemplo en el conjunto de los polinomios, donde tenemos que los escalares son 0 por un polinomio de grado 2, más otro escalar 0 por otro vector, otro escalar 0 por otro vector, y nos da el vector nulo del espacio. Esto es un ejemplo de combinación lineal trivial. En el próximo video vamos a seguir estudiando la importancia de esta combinación lineal trivial con propiedades y ejemplos. Muchas gracias.